Muy buenas noches a todos. Una vez más tenemos la oportunidad de compartir, de reunirnos a través de estos medios y poder hablar de lo mucho que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hoy me tocó a mí, entonces quiero invitarlos a que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor y podamos compartir un rato agradable y compartirles de lo que Dios ha hecho en mi vida a través del tiempo que llevo de conocerlo y de caminar con Él. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos y de poder compartir, Señor, testimonios de vida, de tu palabra, de lo mucho que tú haces en cada uno de nosotros y en la vida de cada uno de aquellos que deciden, Señor, recibirte y abrir su corazón y compartir contigo. Gracias, Señor amado, por todo este tiempo, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás, Papito Dios. Gracias, Señor, yo pongo este tiempo, Señor, solo tú conoces el corazón, lo que vive cada persona, que a través de estos medios, de este testimonio y de los muchos testimonios que podemos compartir, tú les hablas y les muestras que de tu mano todo lo podemos, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, hace ya bastante tiempo conocí del Señor en el año 86. Tuve la oportunidad de que alguien me hablara, que pudiera hacer una oración, abrir mi corazón y recibir a Cristo en mi vida. Pero sí quiero compartirles que la palabra de Dios dice que Él nos separó desde la creación, que nuestro embrión vieron sus ojos. Y realmente es maravilloso saber que tuve la oportunidad desde muy niña. Estaba en un hogar católico, bueno, con las creencias que traen nuestros padres, pero siempre tuve algo especial que me permitía saber que había un Dios de una manera diferente, de sentirlo, de percibir su presencia en mi vida. Y tuve muchas dificultades de niña, muchos temores por la situación que vivíamos. Vivíamos una situación económica bastante difícil, éramos muchos hermanos y mi mami pues no alcanzaba a cubrir los gastos de todos. Pero fue una oportunidad en que conocí, sin saberlo, muy especialmente de Dios, porque siempre sentí su presencia y aprendí a creer y a esperar en Él. Una de las cosas maravillosas que puedo compartirles es cuando tenía la edad de unos 10, 11 años, siempre pedí a Dios a mi manera de una casa para mi mamá. Siempre tuve la idea de que yo quería que mi mami tuviera una casa y fue, creo que, mi gran petición a Dios. Y después vinieron cosas que aparentemente son pequeñas en estos momentos cuando ya soy adulta y el Señor ha dado muchas cosas maravillosas en mi vida. En ese momento era algo difícil, cosas pequeñas, cosas que uno a veces dice, pero ¿por qué voy a ocupar el tiempo de Dios en cosas como un colchón, como querer tener cosas muy mínimas, pues que tiene cada persona? Bueno, conocí del Señor en el año 86, tuve la oportunidad de empezar a asistir a una iglesia. Me costó un poco, no me adaptaba a ciertas situaciones que hacían en la iglesia, pero tenía claro que era Dios. Entonces, las primeras cosas grandes y de pronto fuertes que tuve que vivir y ya tomada de la mano de Dios fue la enfermedad de una de mis hijas.
estuvo muy, muy mal, con una bronconeumonía muy grave. Cuando llegué al hospital, el médico me dijo, realmente es muy poco lo que podemos hacer por ella, sus pulmoncitos están muy contaminados ya, y bueno, ya sería un milagro. Y existió el milagro. Oré al Señor, clamé al Señor por la vida de mi hija, y fue, creo que, uno de los primeros milagros más grandes que pude ver. A los 2 o 3 días, ya mi hija, de estar hospitalizada, tenía totalmente despejados sus pulmones con el medicamento que le han puesto, pero yo sabía que era la mano de Dios, porque el mismo médico me lo había dicho, que era muy difícil. Pues ella se había enfermado y realmente, y la llevaba al médico, no fue descuido. De tanto llevarla, el médico le daba cualquier otro medicamento, menos para la bronconeumonía que ella tenía. Y pues, como me di cuenta, me senté en una escalera, oré al Señor en la clínica o en el hospital donde estaba, y le dije al Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi hija, pero tú tienes el control. Y esto los quiero invitar a aquellas personas que de pronto hasta ahora están empezando, de pronto no tenemos el conocimiento suficiente de cómo orar, de cómo clamarle a Dios. A veces creemos que tiene que ser una oración muy larga, extensa, una oración de muchas cosas para que Dios nos escuche. Simplemente le dije, Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Y lo dejé en ese ahí, y efectivamente el Señor obró en su infinita misericordia. Hay algo que siempre en la palabra de Dios, y siempre cuando leía la palabra de Dios, decía que el hombre descansa en la misericordia de Dios. La justificación del hombre descansa en la misericordia de Dios. Y a veces nosotros nos justificamos por todo, le decimos a Dios. Esto lo llevo para que nos demos cuenta de que a veces sí, pero yo hice las cosas y bueno, y Dios no me escuchó, y pues yo lo intenté y ya lo hice, y yo solo se lo dejo a Dios y Dios sabrá. No, yo tenía la fe y la certeza de que Dios lo iba a hacer, que había una misericordia muy grande en Él. Siempre lo sentí, y bueno, en ese momento Dios obró. Y aquellos que están pasando de pronto por unos momentos supremamente difíciles, pienso que en mi caso la enfermedad de un ser querido, vivir con una persona enferma, o saber o tener el temor de que nos va a faltar, no sé hasta dónde nos lleva la prueba de esa fe de que Dios lo va a hacer. Entonces, bueno, Dios en su infinito amor, su infinita misericordia lo hizo con mi hija, y bueno, quiero compartirles que ha sido una niña sana, supremamente sana. Después de eso, los médicos decían que quedaba con cosas, bueno, en fin, pero Dios hizo su obra perfecta y mi hija fue sana. Voy a contarles muy específicamente, y siento de compartirles muy específicamente por qué mis testimonios son específicos, porque he visto los milagros tan claros, porque he esperado en el Señor, a pesar de que he sentido temor, a pesar de que ha podido haber duda. En algún momento las palabras de los médicos, en el caso de que me ha tocado con sanidades, han sido muy fuertes y me han llevado como a tambalear, como en el momento en que el médico habla, yo no pueda manejar la situación. Pero bueno, ya cuando recuerdo las promesas que el Señor nos dejó, que Él dice que Él nos dejó su Espíritu Santo, que vendría ese Consolador y haría. Siempre he leído
como puntualmente esas partes donde Él dice que Él daría la provisión, que Él no nos dejaría ni no nos desampararía. Y siempre me aprendí muy fácilmente el Salmo 121, porque siempre decía yo, no se dormirá el que guarda, el que te guarda. Y siempre esa palabra estuvo en mi vida durante el tiempo que crecía espiritualmente, que conocía más de Dios, porque en ese momento pues uno está, como lo dice la palabra, tomando lechita y aprendiendo a conocer de Dios. Bueno, el segundo milagro, de pronto así fue mi segunda hija. Igualmente, bueno, aparte de que estuvo la casa de mi mamá, el Señor me dio la dicha de poder, que mi mamá, imposible, era algo imposible. Mi mami es una mujer cabeza de familia, no había absolutamente nada como recurso, ningún recurso para que mi mamá pudiera comprar su casa, para que ella pudiera obtener en ese momento su casa. Estamos hablando de que podría costarle 20 millones de pesos, pero pues no habían, yo creo que no habían 500,000 pesos en el momento en que ella compró su casa. Pero esa fe, siempre lo creí, siempre lo di por hecho. Para aquellos que dicen, no, pero llevo años. Yo creo que descansé tanto en el Señor porque tendría 10 o 11 años cuando pedí esa casa, y mi mamita compró esa casa cuando yo tenía como 18, 19 años. Entonces, hasta había olvidado que había pedido esa casa para ella. Y el Señor puso las personas y decidieron ofrendarle, regalarle 1,000,000. Y arrancamos con ese 1,000,000. Y poquito a poco ella fue logrando tener su casa. Para la gloria y honra del Señor, tiene una casa donde tiene la oportunidad de recibir sus 10 hijos, sus muchos nietos y sus muchos bisnietos. Les decía, mi hija, milagros muy grandes. Mi segunda hija tuvo una infección urinaria a los 9 meses. Igualmente ella inició una fiebre y pues la tuve en la casa tratando de controlársela y orando. Dije al Señor que tomara el control de esta situación. Pero cuando ya la vi que intentó convulsionar, fue supremamente fuerte y me impresioné mucho, pero siempre con la certeza y con la fe de que Dios lo haría, y siempre clamando al Señor, siempre. Y llegamos al hospital y el médico me dijo, esperemos que no afecte mucho. Ella alcanzó a tener una convulsión y esto es fuerte para la edad de un bebé, y bueno, empiezan ellos con sus palabras a desestabilizarlo a uno. Pero una vez más, el Señor mostró su poder y su gloria y mi hija salió adelante. Fueron muchos días, sí, duró 9 días en la clínica, y quiero contarles que fue un momento en que Dios hizo algo maravilloso. Había una persona en la iglesia, yo me congregaba en la iglesia donde se congregaba la pastora Cecilia. Ahí la conocí, aprendí de ella muchísimas cosas. El solo hecho de verla, el solo hecho de escucharla, era mucho lo que aprendía uno de ella, porque el Señor la usaba muchísimo. Y llegó alguien de la iglesia a esa clínica porque su hijo se había accidentado. Y hermanos, algo que debemos, y lo cuento porque no sé si a muchos nos ha pasado, o solo me pasó a mí. Bueno, llegó alguien de la iglesia y yo me preguntó, ¿cómo está? ¿A quién tienes aquí? Le dije, tengo mi bebé.
ay, que me dejas orar por ella. Y hermanos, muy triste, le dije, deme un momentico. ¿Por qué? Porque en mi corazón estaba que esa persona no estaba a la altura para orar por mi hija, que esa persona no tenía la capacidad de orar por mi hija, que, que no era, no sé, no sabría explicarles, pero no sentí que espiritualmente, o sea, no sé, o sea, creo que en el momento, como dice la palabra de Dios, que Él puede usar a quien quiere y como quiere. Y desafortunadamente yo lo puse en duda. Sin embargo, esa persona insistió, volvió y subió donde yo estaba y me dijo, quiero orar por tu hija. Ella tenía programado más o menos un medicamento para 21 días y llevábamos 5 o 6 días. Y esta persona pues cedí porque ya por pena, con la duda de que no necesitaba de esa persona porque no creía, bueno. Y el Señor la usó. Cuando esta mujer salió de la habitación donde tenían mi hija, subió el médico y me dijo, le vamos a ordenar unos nuevos exámenes, quiero ver cómo va evolucionando. Y se sorprendió mucho al ver que mi hija estaba totalmente sana. Dijo, démosle 9 días de antibiótico y no le demos más, porque ella ya no tiene la necesidad. Esto se los comparto y los invito porque muchos vivimos dificultades, a veces tenemos una persona en una enfermedad y nos cuesta muchas veces orar a nosotros mismos, creer que Dios lo va a hacer. Muchas veces nuestra fe se tambalea tanto y pues si no tenemos fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, una vez más el Señor hizo su obra perfecta en la vida de mi hija. Salimos de la clínica sin consecuencias, sin nada de lo que el médico había dicho que ella iba a tener. Igualmente una personita bastante sana. Y bueno, independiente de que el Señor hizo sanidades, también ha suplido. Me dio la oportunidad de una casa para mí. Tampoco teníamos la parte económica, el ahorro, nada. Pero le doy la gloria y la honra al Señor de verdad y las gracias por nuestra pastora. Cuando le comenté que queríamos comprar un apartamento con todas las especificaciones, ella me acompañó, ella siempre estuvo conmigo y hermanos, es increíble pensar que un apartamento en el sitio donde imposible, porque desafortunadamente siempre pensamos que muy al sur, muy lejos, muy allá, porque con lo que tenemos o con lo que podemos pagar, nos toca. No, la pastora me dijo, me orientó, me guió, oramos y pues lo más cruel era que yo había propuesto en mi corazón, plenamente confiada en el Señor, que en un año iba a ahorrar lo del apartamento. Y pues obviamente pareció una locura cuando se tiene pues un salario, el del esposo, el mío pues yo trabajaba y tenía un puesto de comida rápida. Sin embargo, no era lo suficiente para haber pensado en que en un año se podía hacer. Pero siempre con mi fe puesta en el Señor, y el Señor lo hizo. En ese año, mientras se ahorraba, mientras buscábamos, se dio el apartamento. Y gracias, Señor, porque una vez más obrabas y alimentabas mi fe para seguir creyendo y seguir sabiendo que tomada de tu mano tú seguirías haciendo las cosas. Hoy en día tengo mi apartamento, me costó, y les quiero contar, me costó 40 millones de pesos, totalmente terminado, sus pisos enchapados, sus puertas, en Castilla. Entonces es un precio de milagro, que solo lo hace Dios. Y bueno, yo creo que los otros milagros
que viví con mis hijas fue mi esposo diabético, tuvo una infección en un pie, le hicieron 3 cirugías, estábamos en Santa Marta, él había viajado a Santa Marta, nos habíamos trasladado con él unos meses a trabajar allá y su diabetes pues adquirió simplemente caminó descalzo y una bacteria y por su condición tuvo 3 cirugías y nada. El médico a lo último me dijo, señora, lo siento, vamos a tener que quitar ese pie porque no da resultado lo que le hemos hecho. Estaba con mis 2 hijas, Sandra y Valentina. Valentina estaba muy pequeña, estamos hablando de hace 10 años, ella tenía 10 años, y nos paramos en la puerta del hospital y oramos al Señor 3 días, en un calor de 38 grados, pero teníamos la certeza de que Dios obraría. 3 días estuvimos en esa puerta, en el día, en la noche nos retiramos a descansar, pero en ayuno y diciéndole al Señor. Y siempre le dije al Señor, Señor, cuando tú le diste soplo de vida, cuando tú lo creaste, cuando tú permitiste que llegara a este mundo y le has permitido estar, permítele estar completo. Como lo dice tu palabra, bajaremos al sepulcro en buena vejez. Clamé al Señor y a los 2 días paró la hemorragia, paró todo y sanó de su pie. Entonces, son muchos los milagros. El Señor ha obrado y me ha permitido orar por sanidades grandes, donde Él se ha visto y se ha manifestado su poder. En mi familia quiero compartirles para la gloria y honra del Señor. 2 de mis sobrinos, cuando fueron a nacer, una de ellas fue a nacer y el médico prácticamente decía que había que escoger entre el bebé y la mamá, porque la situación era muy difícil. Cuando mi hermano me llamó y me dijo que se sentía impotente hasta la situación, ella ya estaba en la sala para hacerle una cirugía. Me permitieron llegar allí y orar. Hoy en día esa mamá sana y esa bebé hoy en día tiene 20 años y la misericordia del Señor fue muy grande. Juntas salieron bien del parto y todo. Entonces los invito. Bueno, el segundo fue un niño. Igualmente, en ese momento sí no supe cómo actuar. La situación, como les digo, hay momentos en que nuestra fe, hay momentos que nuestras vivencias, como decía el pastor Jorge en una de sus prédicas, a veces nos acostumbramos tanto a las cosas que ya nos parece tan normal, o sea, ya creemos que Dios obra porque sí, que no hay necesidad de orar, que no hay necesidad de buscarle, que no hay necesidad de agradecerle. Bueno, no sé, nos acostumbramos y nos pausamos, nos quedamos muy tranquilos. Y creo que en ese momento de ese bebé sí estaba muy tranquila y tuve que llamar a la pastora y decirle, pastora, en este momento la situación de ella es muy delicada, no la tienen en trabajo de parto y no le hacen una cesárea cuando les habían dicho que había que hacer cesárea porque el bebé estaba muy pasado el tiempo. Y la pastora me guió en una oración. Hermanos, la hicimos en la calle. Me dijo, arrodíllese y clame al Señor. Y les quiero compartir, es un detalle como tan que uno a veces no tiene en cuenta. Me dijo, pídale perdón a Dios por los pecados de ese papá y de esa mamá. Y dígale al Señor que le permitan hacer a ese bebé bien. Yo no puse reparo, yo me arrodillé donde estaba en la calle y clamé al Señor y le supliqué que le diera la vida a ese bebé y salvara la de mi hermana. Como les digo, tenía un puesto de comidas rápidas, entonces oré, y mi mami se quedó allá esperando qué pasaba
y me vine a abrir mi negocio. No pasaron 20 minutos cuando me llamó. Bueno, de pronto más tiempito, no sabría decirles, pero bueno, el caso es que cuando ya venía en el bus, mi mamá me llamó y me dijo, ya nació eso, están bien. Nació bien el bebé, pues, con pasado de tiempo, pero están bien. Entonces, han sido muchas las cosas que he visto en este caminar con el Señor. Y quiero invitar a aquella persona que está desanimada. Y pues a algunos y a los que no les quiero compartir. Igualmente, mi esposo enfermó, oré mucho tiempo, pero le entregué al Señor. A cada uno conoce en su intimidad lo que tiene o lo que trae la persona allá en la intimidad de su hogar, las dificultades, las necesidades, no sé. Yo oré al Señor y le entregué al Señor la vida de él y le pedí que hiciera su voluntad y que iba a sentirme agradecida y le iba a glorificar, fuera cual fuera su decisión, aunque él conocía el deseo mío. Bueno, él falleció, pero le doy las gracias a Dios porque me fortaleció y me mostró por qué permite estas cosas. Para aquellos que tienen un ser querido enfermo, para aquellos que tienen hijos en mucha rebeldía, para hijos que han tomado malos caminos, malas decisiones. Yo los invito a que nos tomemos de la mano de Dios y fortalezcamos nuestra fe y que le creamos al Señor, que le creamos. La fe es, pienso que esa columna que sostiene todo en el camino con el Señor. Y Él ha obrado, ha hecho y le creo y le seguiré creyendo en los años que Él me dé de vida. Y son muchos los testimonios, son muchos los que ha hecho en mi vida. Créame que no terminaría porque ha obrado cada día y estoy muy agradecida con Él por todo lo que ha hecho. Y concluyo diciéndoles, Él cumple, aun cuando nosotros muchas veces no le pidamos, porque Él sabe los deseos de nuestro corazón. Les contaba al comienzo que fui criada de pronto en mi niñez con mucha necesidad económica, pero tenía una mamá con mucho amor. Y esto nos dio la oportunidad de ser personas diferentes, diría yo, porque ella nos crió con amor a pesar de la necesidad económica. Es una mujer maravillosa. Y el Señor hoy en día nos tiene económicamente, como les decía, somos 10 hermanos. Y nos dio la oportunidad de estar bien. No con lujos, pero si miramos atrás y vemos todas las dificultades que tuvimos, hoy en día el Señor nos dio la oportunidad de tener techo, alimento y lo más importante, de que todos le conociéramos, de que todos pudiésemos esperar y confiar en Él. Algunos de pronto más quedados que otros, pero hoy le doy la honra y la gloria al Señor porque ha suplido, porque ha obrado y ha hecho en nuestras vidas cosas maravillosas. No se olvidó del deseo de mi corazón. No se olvidó de todo lo que Él prometió en su palabra que me daría. Él lo ha hecho. Gracias, Dios. Los invito. Creamos en el Señor. Y al que necesite apoyarse en un hermano en oración, busquemos los unos a otros. Oremos los unos por los otros. Y permitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Muchas bendiciones a todos y espero que mi testimonio sea útil a aquellos que su fe ha menguado, que han esperado y que les parece que no va a ser. Dios obra. Él sabe en el momento en que lo necesitamos.
Él llega en el momento en que es oportuno para que las cosas sean perfectas en su voluntad. Le doy y le damos todos los que escuchamos en este momento la honra y la gloria por todo lo que Él ha hecho. Y te podemos decir, Señor, gracias. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres perfecto en todo lo que haces. Y gracias, Señor, por haber hecho en mi vida todo lo que has hecho y en la vida de mi familia, Señor. Gracias. Hoy yo te bendigo y te glorifico y te exalto. Y te pido, Señor, por aquellos que a través de estos medios pueden Señor, fortalecer esa fe que de pronto ha menguado, ha bajado. Aquellos que les cuesta, Señor, creer y confiar plenamente en ti, Señor. Fortalécelos en su fe, Señor. Abraza a aquellos que se sienten solos, que se sienten desamparados y que no han logrado saber que tú eres un Padre amoroso y maravilloso que cuida de nosotros. Gracias, Señor amado. Te bendigo y te glorifico, mi buen Dios, mi buen Señor y mi buen Pastor. Y te doy muchas gracias, Señor, porque a través de estos medios tú obras, Señor, y cumples tu palabra en cada una de las personas que escuchen. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza solo a ti, Señor. Amén. Gracias por estar hoy en esta noche escuchando mi testimonio. Los bendigo en el nombre de Jesús y para adelante de la mano de Dios. Que estén bien. Adiós.